El Barcelona falló mucho en este partido, porque lo que pudo haber sido fue perfecto. El Fútbol Club Barcelona está construyendo una máquina. Olvídense de la reconstrucción, de la paciencia, de los años de transición. Hansi Flick llegó en el verano de 2024, vio el talento que había y en su primera temporada ganó 3 títulos. I won some titles with Bayern Munich and my hunger is really big for titles, and I would like to stay on this path with Barcelona, and I think we can achieve a lot together, and this is the important thing. Pero un ganador nato como el técnico alemán no se conforma. Identificó las pequeñas grietas que impedían la dominación total y se ha propuesto sellarlas con fichajes que son pura dinamita. Y en el epicentro de esta nueva fase del proyecto hay un nombre que resuena con la fuerza de un huracán: Nico Williams. ¿Es solo un buen fichaje más? No, es mucho más que eso. La posible llegada de Nico Williams al Barça no es un capricho, es una necesidad táctica. Es la pieza fundamental que podría catalizar la nueva era de Flick y desatar una de las duplas de extremos más aterradoras que el fútbol europeo haya visto en la última década. No se trata simplemente de comprar a un jugador de moda, sino de adquirir al jugador correcto, en el momento preciso. Así que vamos a analizar a fondo por qué el pequeño de los Williams parece haber nacido para jugar en este nuevo y temible Barcelona. Para entender por qué Nico Williams es el elegido, primero hay que desmenuzar al futbolista y para ello los números son el mejor punto de partida. La cuestión es que las estadísticas de Nico en la temporada 2023-2024 con el Athletic Club son la prueba irrefutable de que ha dejado de ser una promesa para convertirse en un jugador de élite europea. En 37 partidos totales acumuló 8 goles y la asombrosa cifra de 16 asistencias. Solo en la liga su producción fue de 5 goles y 11 asistencias, lo que lo convirtió en el segundo máximo asistente de toda la competición. Y esta capacidad para fabricar goles para sus compañeros la confirmó en el escenario más grande, la Eurocopa 2024, donde fue clave para el título de España con 2 goles y 1 asistencia en 6 partidos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque si rascamos un poco más allá de los números básicos, encontramos una narrativa fascinante. Sus goles esperados en esa temporada de liga fueron de 6, pero marcó 5. Mientras tanto, sus asistencias esperadas fueron de 5,7, pero terminó dando 11. ¿Qué nos dice esto? Que si bien su definición tiene un pequeño margen de mejora, algo muy normal y entrenable en un chico de 22 años, su capacidad para crear oportunidades es sencillamente extraordinaria. La calidad de los pases que da es tan alta que sus compañeros las convierten en gol a un ritmo muy por encima de lo normal. Ahora imaginen esa cualidad en un equipo como el Barcelona, rodeado de finalizadores de talla mundial como Robert Lewandowski, Ferran Torres o un Rafinha llegando desde segunda línea. El potencial es para echarse a temblar. Su influencia en la creación de juego es constante. Sus 5,29 acciones de creación de tiro por cada 90 minutos lo colocan en el percentil 89 de Europa, mientras que sus 3,43 regates exitosos por 90 minutos lo disparan hasta el estratosférico percentil 98. Estas cifras pintan el retrato de un futbolista que no solo participa en el ataque, sino que es el motor principal de la ofensiva, iniciando el peligro de forma continua y letal. Pero no se puede explicar el fenómeno Nico Williams solo con estadísticas. Hay que hablar de su regate, de esa capacidad para generar caos que es un arte en sí mismo. Nico es uno de los regateadores más directos y prolíficos de Europa. Durante la temporada 2024-2025 de la Liga, se dice que lideró la competición en intentos de regate por partido y que solo fue superado en el total de regates completados por el que sería su futuro socio de banda, Lamine Yamal.
Algunos analistas superficiales podrían mirar su tasa de éxito en el regate, que ronda el 48%, y pensar que no es eficiente. Nada más lejos de la realidad. Verás, lo que no siempre se ve detrás de las cámaras es que su función no es solo irse del defensor, sino ser un creador de caos. Al forzar constantemente el 1 contra 1, obliga a las defensas a desordenarse, a enviar ayudas, a crear dobles marcas. Incluso un regate fallido que ocupa la atención de dos defensores genera un espacio vital en otra zona del campo. Y esa es un arma fundamental para romper esas defensas ultra cerradas que tanto han complicado al Barça en los últimos años. Su gran arma en el duelo es la imprevisibilidad. A pesar de ser diestro, maneja la pierna izquierda con una soltura que le permite ser una amenaza dual. Puede desbordar por fuera y centrar con la zurda, o puede trazar diagonales mortales hacia adentro para buscar el disparo con su pie bueno. Los defensas no pueden simplemente enviarlo a su pierna mala, porque con las dos te puede hacer un destrozo. Si a eso le sumamos una aceleración explosiva, su velocidad punta registrada en la Eurocopa fue de 35,8 km/h. Tenemos la receta de una pesadilla para cualquier lateral. Por supuesto, con 22 años cumplidos en julio de 2024, no es un producto terminado. El área donde más margen de mejora tiene es la definición. Históricamente ha tendido a marcar menos goles de los que se esperarían por la calidad de sus ocasiones. Sin embargo, en la temporada 2023-2024 esa diferencia ya se redujo a solo -1, lo que indica una mejoría notable. La finalización es uno de los aspectos más entrenables. Bajo la tutela de un técnico tan exigente como Flick y al lado de un maestro como Lewandowski, es muy probable que pula esa faceta hasta convertirse en una amenaza total. La llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça ha supuesto una transformación táctica, y para que su plan maestro tenga éxito, el fichaje de Nico Williams no es un lujo, es una pieza esencial. La filosofía de Flick, el famoso Flick Ball, se basa en un sistema 4-2-3-1 con una presión alta y asfixiante, transiciones ofensivas a la velocidad de la luz y una obsesión por la verticalidad. En su Bayern Múnich, que lo ganó todo, los extremos como Kingsley Coman o Serge Gnabry eran las piezas más importantes del motor. Eran rápidos, directos y especialistas en el 1 contra 1. Nico Williams es la encarnación perfecta de ese tipo de jugador. Su fichaje sería una declaración de intenciones. El Barça se compromete al 100% con la visión de Flick, abandonando la posesión por la posesión en favor de un fútbol más directo y letal. Durante años, la banda izquierda del Barça ha sido un pequeño enigma. Ha sido ocupada por extremos a pierna cambiada como Rafinha, que tendían a irse hacia el centro, o se ha dependido demasiado de las subidas del lateral, Alejandro Balde. Esto hacía al equipo predecible. Nico Williams es la solución específica a este problema estructural. Es un extremo puro, de los que juegan pegados a la línea de cal, que garantiza la amplitud, la amenaza constante en el 1 contra 1 y la velocidad que el sistema de Flick exige en ese costado. Alejandro Balde, nombra a los 3 jugadores más duros a los que te has enfrentado y por qué. Bueno, te diría, uno podría ser Valverde. En el primer clásico que jugué, yo creo que sí, fue un partido que estuvo bien con él. La verdad, tuvimos varios duelos y estuvo bastante bien. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque su fichaje no solo soluciona un problema, sino que libera el potencial de otros. Con Nico fijando al lateral rival y amenazando con desbordar por fuera, Alejandro Balde ya no tendría la obligación de ser la única fuente de profundidad en esa banda. Esto le permitiría tener más disciplina táctica y, como sugieren algunos análisis, le abriría la puerta a realizar carreras por dentro, sorprendiendo al rival y creando superioridades en el centro del campo, añadiendo una nueva capa de imprevisibilidad al juego del Barça. La perspectiva de juntar a Nico Williams con Lamine Yamal en las bandas del FC Barcelona es, sin exagerar, una de las propuestas más ilusionantes del fútbol mundial. No se trata solo de acumular talento, se trata de crear una simbiosis táctica que podría definir al club durante una década. Con Williams en la izquierda y Yamal en la derecha, el Barça tendría una amenaza perfectamente simétrica. Dos especialistas de élite en el 1 contra 1, veloces como demonios en ambos costados. Para las defensas rivales sería una tortura.
No podrían centrar sus ayudas en un lado sin dejar al otro extremo en una situación de duelo individual favorable. La presencia de ambos estiraría el campo a lo ancho, generando pasillos interiores gigantescos para que jugadores como Pedri, Gavi o también Dani Olmo puedan recibir y operar con metros de ventaja. No lo vas a creer, pero esta sociedad de ensueño no es una simple hipótesis, ya la hemos visto funcionar al más alto nivel. Su rendimiento en la Eurocopa de 2024, donde lideraron a España hacia el título, fue una demostración de su química casi telepática. Se entienden, se buscan, se potencian, y aunque la dirección deportiva del Barça, con Deco a la cabeza, ha dejado claro que no se ficha a un jugador por ser amigo de otro, esta conexión preexistente es un bono invaluable que acelera cualquier periodo de adaptación. A pesar de que el fichaje parece perfecto desde lo deportivo, el gran obstáculo siempre es el financiero. La cláusula de rescisión de Nico ronda los 58 y los 62 millones de euros. Es una cifra importante, pero la ventaja es que es una cifra fija, que evita una negociación interminable con el Athletic Club. Para un jugador de su edad y su calibre, un precio negociado en el mercado abierto seguramente sería mucho más alto. El reto para el Barça es encajar esta operación en las estrictas normas del fair play financiero de la liga. Sin embargo, el club confía en poder hacerlo y el propio Nico ha puesto como condición tener la garantía de que podrá ser inscrito sin problemas. Lo que es verdad es que para un club como el Barça esta operación no es un gasto, es una inversión estratégica. Con 22 años, Nico es un activo para la próxima década, con un valor de mercado que no hará más que subir. Eso desde el primer momento de la concentración nos transmitió una confianza y un poder en pensar que podíamos conseguirlo, y yo creo que se dio, ¿no? Todo el mundo remaba a una misma dirección, todo el mundo estaba en un ambiente súper especial y súper cálido, gracias también al míster, y hicimos el sueño cumplido, la verdad. En la encrucijada de esta nueva era, el FC Barcelona tiene ante sí una oportunidad que no puede dejar pasar. El fichaje de Nico Williams es mucho más que un refuerzo, es la pieza que completa el puzzle de Hansi Flick. Es el ajuste técnico perfecto, el catalizador de una nueva identidad ofensiva y el socio ideal para Lamine Yamal. Aunque los desafíos económicos son reales, la operación es una inversión estratégica y calculada en un jugador que minimiza los riesgos deportivos y ofrece un valor inmenso a largo plazo. Su fichaje sería una declaración de intenciones al mundo. El Barça no solo se está reconstruyendo, lo está haciendo con una visión clara, moderna y aterradoramente ilusionante. Él es el arquitecto ideal para encender este nuevo y prometedor capítulo en la historia del club. Antes de irnos, piensa en esto, y si Nico Williams no solo es el fichaje clave, sino el inicio de una nueva dinastía en Europa, demasiado pronto para llamarlo el heredero de Neymar. Dale like, suscríbete y cuéntanos si crees que el Barça de Flick puede dominar una década entera. Y por eso creemos que el Barcelona falló mucho en este partido, porque lo que pudo haber sido fue perfecto.